Shalom amigos, comenzamos una nueva aventura, un nuevo libro. Este libro es maravilloso, Cruzando el puente angosto, del Rebbe Nachman de Breslev. En este libro maravilloso se tocan temas como la simpleza, alegría, los puntos buenos, la verdad, la fe y muchos temas más. Así que vamos a comenzar este camino hacia el puente angosto. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Capítulo 1. La simpleza. Alguien preguntó cierta vez al Rebbe Nachman: cuando estoy orando y menciono el santo nombre de Hashem, ¿qué pensamientos y qué profundas intenciones debo tener en mente? ¿No es suficiente para ti su simple significado? Dios, contestó el Rebbe, Sadik número 414. Todo aquel que esté familiarizado con las enseñanzas del Rebbe Nachman puede reconocer que en este diálogo el Rebbe estaba hablando sobre su tema favorito, servir a Dios. Para el Rebbe, servir a Dios incluye todos los aspectos de la vida, sin excepciones. Siendo así, uno hubiese esperado que la respuesta del Rebbe se extendiera como una larga y compleja explicación relativa a la grandeza de Dios, su fuerza, su inmensidad, su omnipotencia. Pero su respuesta fue algo absolutamente distinto y de hecho fue totalmente simple. ¿Qué es lo que su Hasid debería tener en mente? A Dios, nada más y nada menos. La vida puede ser simple y también puede ser complicada. Depende de lo que nosotros hagamos de ella. Mantén la vida simple. Este es el consejo del Rebbe Nachman, y esto depende de nosotros. Mientras que el Hasid supuso que necesitaba complejos pensamientos e intrincadas intenciones, el Rebbe le indicó lo contrario. Hay una sola senda necesaria, la simpleza. Con simpleza es posible lograr mucho más que lo que uno pueda imaginar, mucho más de lo que nos atrevemos a esperar. ¿Qué es la simpleza? Irónicamente, la simpleza no es una cualidad fácil de obtener ni fácil de definir. El mismo Reb Nosson nos dice: la simpleza en sí misma es un concepto muy profundo y extremadamente difícil de comprender. Likutei Halachot, Birkot, Haperiot 5:13. Esta misma imposibilidad de encontrar las palabras correctas para describirla y las dificultades para lograrla es sintomática de cuánto se ha alejado el hombre moderno de la simpleza. Aún así, para llegar a tener una comprensión básica de la Hasidut de Breslau, es vital que entendamos y apreciemos el importante papel que tiene la simpleza en la vida de un judío. Pídale a cualquiera que le describa a una persona simple, a un simple. Probablemente le darán una descripción negativa, la imagen de alguien de pocas luces, tonto e incluso imbécil. En el mejor de los casos, el decir que alguien es simple evoca la imagen del lugar común y lo intrascendente. Este es un hecho muy desafortunado e indicativo de nuestras propias actitudes y prejuicios. Y no es en absoluto lo que el Rebbe tenía en mente cuando dijo: el principal objetivo de un judío es servir a Dios con simpleza y sin ningún tipo de sofisticación. Likutei Moharan 2:19. La Torá en general y el Rebbe Nachman en particular atribuyen un significado totalmente distinto a la palabra hebrea que designa a la persona simple, tam. Antes de ser simple, demente y falto de inteligencia, el simple es alguien sin presunciones, sincero y directo.
No actúa con engaño y evita los razonamientos tortuosos. En cuanto a la palabra simple en sí, esta implica completitud y singularidad, e incluso implica la unidad. La simpleza sugiere libertad de mezcla y vericuetos y denota algo puro y no adulterado. Así vivir la vida de manera simple, sirviendo a Dios, significa adherirse a lo esencial, siendo realistas y evitando todo tipo de complejidades y sofisticaciones. El paradigma del hombre simple es Jacob, a quien la Torá se refiere de manera explícita como un Tam. Bereshit 25:27, lo que hace que sea asombroso su ingenio respecto de Esau, su hermano. El pueblo judío, como todo, es llamado por Dios, mi paloma, mi simple. Shir Hashirim 5:2. Y Dios mismo lo ha exhortado a ser simples con Dios tu Señor. Devarim 18:13. Hoy en día lograr la simpleza puede ser tan difícil como llegar a definirla. El Rebbe Nachman dijo una vez, la gente suele decirme que de acuerdo a la manera como se describe a la Tierra Santa en las enseñanzas tradicionales, como algo verdaderamente magnífico y extremadamente santo, no pueden imaginar cómo puede llegar a ser parte de este mundo. Likutei Moharan 2:116. El comentario del Rebbe apunta a una enseñanza muy valiosa y necesaria para la vida. La gente piensa, de manera equivocada, que porque algo o alguien es santo debe parecer o actuar de manera totalmente diferente. Un buen ejemplo de esto es el Sadik, quien, aunque se encuentra en un plano muy superior al de la persona común, parece igual al resto de nosotros. Por fuera, él come y duerme, tiene una familia y hasta puede que trabaje para lograr su sustento, tal como el resto de las personas. Lo mismo sucede con la Tierra Santa. Aunque se encuentra en un elevado nivel de espiritualidad, es también parte de este mundo físico. Eretz Israel, como todos los otros países del mundo, parece estar gobernado por los factores de causa y efecto responsable de los tiempos de guerra y de paz, de las épocas de plaga y de prosperidad. En ambos casos, la gente espera ver alguna manifestación externa de la subyacente santidad, alguna señal clara de la diferencia, alguna prueba de su ser especial. Pero cuando esto no sucede, cuando el Sadik se asemeja a cualquier otra persona y la Tierra Santa parece ser como cualquier otro lugar de la Tierra, surge la desilusión. Desgraciadamente, esta desilusión lleva en última instancia a la duda. Se cuestiona la santidad del Sadik y se duda respecto a que en realidad él no sea como cualquier otra persona, como el resto de nosotros. Esta noción equivocada es obra de uno de los mejores amigos del hombre, de su imaginación, la que también puede llegar a convertirse en su peor enemigo. De la enseñanza del Rebbe podemos comprender que para poder sentir que algo o alguien tiene mérito y valor, no es necesario buscar lo extra, aquella cualidad que se manifieste como obviamente diferente y especial. Pensar de otra manera es un truco de la imaginación. Si permitimos que ella nuble nuestro pensamiento, hará que nos equivoquemos rechazando las cosas por su aspecto superficial y su valor más simple. Llegaremos a convencernos de que necesitamos hacer más, ser más y sentir más. El brillo y el esplendor en la presentación de los productos nos impide apreciar y gustar de aquello que no está adulterado.
Como resultado de esto, solemos dejar que sea nuestra imaginación la que domine nuestra perspectiva de la realidad, de manera que vamos tras ella, mientras nos aleja de lo genuino y lo sincero, lejos de lo directo y de la simple verdad. Cierta vez el Rebbe Nachman dio una lección sobre la grandeza de la Tierra Santa. Ser judío significa elevarse constantemente, buscando siempre alcanzar niveles cada vez más grandes. Aquel que desee ser un judío solo podrá lograrlo mediante el mérito de la Tierra Santa. Llegar allí implica una gran batalla, pero cuando la persona merece llegar a la Tierra Santa es llamada poderosa, pues ha triunfado en la batalla. Likutei Moharan 1.20 final. Luego de la lección, Reb Nosson preguntó, ¿a cuál aspecto de la Tierra Santa se refiere? No podía imaginar que el Rebbe Nachman estuviese hablando literalmente, que se estuviera refiriendo a la tierra que todos conocen como Eretz Israel. Simplemente me refiero a esta tierra de Israel, con estas casas y estas habitaciones, contestó el Rebbe. Sadik número 141. Exactamente tal cual es y exactamente como tú la ves. Eso era sobre lo que el Rebbe Nachman quería que se concentrara Reb Nosson. Simplemente Eretz Israel y no como muchos hubiesen imaginado. Algún aspecto adicional especial, alguna conjetura abstracta de la mente. En pocas palabras, la simpleza significa no buscar las complejidades, no buscar significados adicionales en todo aquello que encontramos. Implica tomar las cosas en su aspecto llano, tal como el Rebbe le aconsejará hacer a Reb Nosson. Pero, y debemos remarcarlo, esto no impide buscar una más profunda comprensión de nuestras vidas. Por el contrario, a lo largo de todas sus enseñanzas, el Rebbe Nachman elogia a aquellos que buscan ese significado interior. De hecho, la simpleza en la vida en general y en el servicio a Dios en particular es la primera y más importante herramienta para llegar a la profunda sabiduría que subyace bajo la existencia. Y la simpleza tampoco implica que debamos creer en todo aquello que se nos diga y caer así, tontamente, víctimas de la deshonestidad y la falsedad. Esto sería credulidad y no simpleza. Nuestros sabios nos advirtieron al respecto. Respeta aunque sospeches de aquello que no te es familiar. Derech Eretz Sutá 5. Todos hemos sufrido más de lo que nos gustaría admitir. La amargura que resulta de haber sido seducidos por otros. Respecto a esto, aconseja el Rebbe Nachman ser precavidos en lo concerniente a las cuestiones financieras. Likutei Moharan 1.69. Rabbi Nachman, Sabiduría número 281. Y cuidamos de poner nuestro bienestar físico o emocional en manos de profesionales responsables y de soluciones comprobadas. Y cuanto más debemos ser cautelosos cuando se trata de nuestra prosperidad espiritual. Los falsos líderes y los falsos consejos se caracterizan por no ser ni simples ni directos, y su atractivo se fundamenta en el velo del misterio. ¿Y qué es lo que la simpleza significa en este caso? Explica el Rebbe. Está prohibido ser tonto, incluso en la simple sinceridad. Pero la sofisticación es absolutamente innecesaria. Así, mientras que la persona simple mantiene su mente abierta sin apresurarse a tomar opiniones rápidas ni tratando de conjeturar los verdaderos motivos del otro,
tampoco suscribirá crédulamente al último consejo, técnica, moda o manía que se le presenten. Pero aunque tomar las cosas de manera llana pueden hacerlo susceptible de abrirse también a influencias dudosas y hasta dañinas, dice Reb Nosson citando un proverbio del rey Shlomo. Proverbios 19. Aquel que sigue el camino simple anda seguro. De hecho, insiste Reb Nosson, tal persona nunca tropezará. Y aunque se equivoque e inadvertidamente transgreda algún mandamiento de Dios, de seguro se arrepentirá y se mantendrá firme en sus devociones, firme en el conocimiento de que existe un proceso en el cielo a través del cual todo es dirigido para el bien. Likutei Halachot de Barim Min Jajai 449. Tal como dijo el rey David en el Salmo 116:6, Dios protege al tonto. En una de sus conversaciones, el Rebbe Nachman hizo referencia a otro de los proverbios del más sabio de los hombres. El tonto cree en todas las cosas. Proverbios 14:15. Es bueno ser un tonto así, dijo el Rebbe, pues mientras uno crea en aquello que es falso y tonto, también creerá la verdad. En esto se está mejor que la persona sofisticada y escéptica de todo, la que comienza ridiculizando la tontería y la falsedad y termina ridiculizando todo, negando incluso la verdad. Sabiduría del Rabí Nachman, número 103. La regla entonces es aceptar, pero ser cuidadoso. Parafraseando a mi Rosh Yeshiva, es un placer tratar con la gente. Son confiables, honestos y decentes, pero recuerda de contar el vuelto. La siguiente historia ilustra otro aspecto de la simpleza. Cierta vez alguien preguntó al Rebbe Nachman, ¿cuál es la naturaleza de la libre elección? Muy simple, respondió el Rebbe. Si quieres, lo haces, y si no quieres, no lo haces. Agrega Reb Nosson, he anotado esto, porque hace referencia a algo muy importante. Mucha gente está confundida, se ven atrapados en sus hábitos e imposibilitados de cambiar. Sienten que no poseen más el poder de elegir, y no es así. Todos tienen la libertad de hacer o no hacer de acuerdo a su elección. Comprende esto. Likutei Moharan 2:110. La mayoría de la gente piensa a sí misma como siendo criaturas de costumbre. Su respuesta, en la situación que fuere, siempre es predecible. El Rebbe enseñó que no tenemos por qué ser esclavos del impulso y del condicionamiento. Podemos responder de manera diferente. Podemos ejercitar la disciplina. Y esto es valedero tanto para los pensamientos como para las palabras y los actos. El Rebbe Nachman asemeja este autocontrol al jinete de un caballo que se ha desviado. Todo lo que se debe de hacer es aferrar las riendas y hacerlo retornar al camino. Likutei Moharan 2:50. Mientras mantengamos simple la vida, podremos tener control sobre muchas de las facetas de nuestras vidas. Reb Nosson amplió esta idea y explicó cómo puede aplicarse al servicio a Dios. La mente de una persona está en constante movimiento, de un pensamiento a otro, pero aún así es imposible que dos pensamientos ocupen la mente al mismo tiempo. Sabemos que los malos pensamientos deben ser rechazados, pero a veces también los buenos pensamientos deben ser rechazados. Es bien conocida la tendencia de la gente a quedar absorbida por su propio tren de pensamiento, reconociendo solamente aquello que cae dentro de su propia perspectiva de las cosas.
Y esto puede ser contraproducente y llevar a equívocos. A veces los objetivos de una persona y sus deseos por lo sagrado se encuentran más allá de sus capacidades actuales. Por lo tanto, debe controlarse, debe limitar sus anhelos y cumplir con simpleza aquel servicio a Dios del que sea capaz en ese momento. Debe entonces pedirle a Dios que lo guíe, orando para que lo lleve por la senda correcta correspondiente a su nivel y sirviendo a Dios con simpleza y alegría. Likutei Halachot Bet Knesset 5:24. En la Torá y en las Misbot. El Rebbe Nachman remarcó: mis logros se deben principalmente a la simpleza. Mucho tiempo pasé hablando simplemente con Dios y recitando salmos. El Rebbe anhelaba servir a Dios tal como lo hace la gente simple y común. Solía decir: ¡ay, ay, la simpleza! Rabbi Nachman, Sabiduría número 154. El Rebbe quería que hiciésemos cualquier esfuerzo para simplificar nuestras vidas y devociones a Dios. Escribió Reb Nosson: el deseo del Rebbe era que sirviéramos a Dios con simpleza, con lo mejor de nuestras capacidades, todos y cada uno de los días. Decía que nuestro principal objetivo debía ser hacer el bien y servirlo a Él sin ningún tipo de sofisticaciones. Todo bien y toda cosa sagrada puede ser hechos con absoluta simpleza. Debemos estudiar Torá, orar, recitar salmos y otras plegarias y realizar las misbot con la mayor simpleza y sinceridad y con gran alegría. El Rebbe amaba y elogiaba los actos simples de la gente: recitar salmos, cantar semirot en la mesa de Shabbat y demás. Se reía de aquellos que se creían demasiado listos e inteligentes como para actuar con simpleza. Incluso durante los últimos días de su enfermedad, el Rebbe mismo solía cantar mucho en la mesa del Shabbat. Cada palabra de un salmo que recitemos es una misbah. Cada palabra de Torá que estudiemos es una misbah. Cada canción que cantemos en la mesa del Shabbat es una misbah. Cuanto más hacemos, más logramos. La simpleza entonces es el fundamento de todas nuestras devociones. Con ella podemos estar constantemente ocupados haciendo misbot y actos buenos. Sin ella, nuestros actos están simplemente sujetos a los razonamientos filosóficos y equívocos de nuestras mentes. Si estamos siempre pensando y tratando de ver si estamos haciendo aquello que es correcto, en lugar de hacerlo directamente, no lograremos mucho, pues estaremos ocupados pensando. Pero si nos acercamos a las misbot y a los actos buenos con simpleza, siempre encontraremos algo para hacer. La simpleza es también un ingrediente necesario en el cumplimiento mismo de las misbot. Reb Nosson, cuidadoso observador de la naturaleza humana, remarcó cierta vez: es común que la persona, insistiendo en cumplir con una misbah de la mejor manera posible, termine por no cumplirla en absoluto. Siach Sarfei Kodesh 1.571. Y esto puede observarse en el siguiente ejemplo. Idealmente, la misbah de la santificación de la luna debe realizarse en una noche clara. Pero aunque el cielo esté nublado mientras se pueda ver la luna a través de las nubes, no se debe esperar más y se debe pronunciar la bendición. Mishnah Berurá 426.3. Pregunta Reb ¿qué sucede si, como es común en medio del invierno,
uno tiene razones para creer que no habrá más noches claras antes que la luna llegue a estar llena y haya pasado entonces el momento de recitar la bendición. ¿Debería uno esperar igualmente una noche clara, siendo que esta es la forma ideal de ejecutar la misbah? Reb Nosson rechaza este argumento. De hecho, sería maravilloso poder cumplir con cada misbah de manera perfecta y exactamente de la manera prescripta. Pero si esperamos cumplir cada misbah de manera perfecta con todos sus detalles, con la intención específica y estando nosotros en el marco mental adecuado, hay buenas razones para suponer que terminaremos sin cumplirla. Likutei Halachot Kriyat HaTorah 6:6. El pueblo judío tiene un Shulchan Aruch, una mesa servida, sobre la cual se han dispuesto para nosotros todas las leyes. Más específicamente, esta mesa servida es una colección de reglamentaciones legales tomadas del Talmud y de los codificadores posteriores, que clarifican las más oscuras secciones del Talmud, compilado por Rabí Yosef Karo y comentado por Rabí Moshe Isserles. Cada reglamentación que aparece en esta obra, conocida como el Shulchan Aruch, fue cuidadosamente considerada por estos dos notables estudiosos de la Torá. Sopesaron las afirmaciones y opiniones ofrecidas por las numerosas autoridades halágicas que los precedieron y llegaron al equilibrio apropiado. Sus conclusiones son la más apropiada solución en aquellas áreas donde existían divergencias y puntos de vista opuestos. Las decisiones que tomaron tienen fuerza de ley. Ahora, cuando se trata de cumplir con la halajá, los códigos también, nosotros debemos adoptar una actitud equilibrada. No hay necesidad de ser demasiado estrictos ni demasiado condescendientes en la observancia de las misbot. Aquel que se inclina hacia uno de estos extremos es considerado un tonto o un malvado. Eruvin 5b. Debemos ser cuidadosos, debemos buscar un equilibrio. Aún así, esto no significa, por ejemplo, que si una persona puede afrontar el gasto de unos hermosos lulav y etrog, no deba hacerlo. Lo que significa es que cuando las 4 especies obtenidas por una persona son halágicamente aceptables, no tiene necesidad de gastar más tiempo o dinero buscando aquel lulav o etrog que sean aceptables bajo todos los puntos de vista. Hay una diferencia entre embellecer una misbah y tratar de cumplir con todos los puntos de vista. En suma, la simpleza y las misbot significa realizar la misbah porque Dios me ordenó hacerlo. Buscar mi propia idea de lo que debe de ser una misbah le da a esta una forma y una silueta específicas que son en realidad una restricción o limitación de la misbah. Además, cuando creo que comprendo el significado de la misbah y estoy motivado para cumplirla debido a que comprendo, esto es sofisticación y de hecho me estoy preparando para una caída. Pueden llegar momentos en los que las cosas vayan en contra de mi comprensión o que surja una situación que contradiga la estructura específica que le he dado a la misbah. ¿Qué sucede entonces? El cuñado de Reb Nosson, Reb Baruch, le comentó cierta vez que estaba de acuerdo con el sistema de estudio de la Torá indicado por el Rebbe. Reb Nosson le dijo, si tú sigues el sistema porque el Rebbe Nachman así lo indicó, con fe, podrás mantenerte en él. Pero si estudias de esa manera,
porque comprendes que está bien, entonces llegará un momento en que lo rechazarás. Más tarde, Reb Baruch volvió y aceptó que Reb Nosson había estado en lo cierto. Había comenzado a comprender de una manera diferente. Rabí Eliyahu Jaín Rotzen. Así, siempre que surge la pregunta, ¿cuál es la costumbre de Breslov en tal y cual situación? La respuesta es, mira en el Shulchan Aruch. Todo lo que allí dice es lo que hacía el Rebbe Nachman. Y en aquellos lugares donde los códigos ofrecen diferencia de opiniones, cada uno debe atenerse a sus propias costumbres familiares. El camino del Rebbe, sus consejos y directivas nunca fueron propuestas como un conjunto de reglamentaciones alágicas. El Rebbe estaba más interesado en enseñarle a sus seguidores a cumplir con el espíritu de las misbot, inclusive allí donde una comunidad establecida de Breslov tiene costumbres particulares. Aquellos adherentes que provienen de entornos diferentes continúan con las prácticas tradicionales de sus familias, sefarditas o ashkenazim. Rigor. El extremismo en cualquiera de sus formas es totalmente innecesario. Sabiduría del Rebbe Nachman, número 51. Enseña el Rebbe Nachman, está escrito respecto de aquellos que son demasiado estrictos en el servicio a Dios. Vaikra 18:5. Vivirás y no morirás por ellos. Gente como esa no tiene vida. Están constantemente deprimidos porque nunca llegan a sentir que han cumplido con sus obligaciones al realizar las misbot debido a su rigor. No experimentan ningún tipo de vitalidad provenientes de sus obras, ninguna vida. Likutei Moharán 2:44. No es necesario ser un rabí o incluso un simple erudito para ser riguroso. También un ignorante puede decir, está prohibido. Pero, por el contrario, tal como está prohibido permitir lo prohibido, de la misma manera está prohibido prohibir lo permitido. Beb Yosef Tur Yoredea 115. La intención del Rebbe es poner todas las misbot a nuestro alcance, no importa cuán exaltadas sean. Con simpleza siempre sentiremos que también nosotros podemos realizar esa misbah. Con simpleza también nosotros podremos cumplirla y recibir la vida de ella. Pero hay ciertas situaciones en las que es muy valioso mantenerse estricto con la ley. Enseña el Talmud al respecto. Rabí Yosef le preguntó al hijo de Rabá, ¿en qué observancias era tu padre más estricto? Shabbat 118b. Cada sabio talmúdico tenía una misbah particular que practicaba de manera exacta y de acuerdo con todos sus detalles rigurosos. Teniendo esto en mente, el Rebbe aconsejó a cada persona elegir una observancia particular y mantenerla muy estrictamente en todos sus detalles. Sefer Hasidim, número 529. Pero incluso con esta observancia en particular, tampoco se debe ser excesivamente estricto, al punto de la tontera. Mantenga un mandamiento estrictamente, pero no observe los otros con un rigor innecesario. Si pudiésemos ser dignos de guardar todos los mandamientos de la Torá con simpleza, sin excesos. Rabbi Nachman, Sabiduría número 235. Reb Dov de Teherín, uno de los seguidores del Rebbe, quería cumplir con una de las más difíciles prácticas en el servicio a Dios. Quería levantarse para Hatzot,
las plegarias de medianoche. El problema estaba en que cada vez que lo hacía, la falta de sueño le causaba tremendos dolores de cabeza. Informado de esto, el Rebbe le dijo: duerme y come, simplemente cuida el tiempo. Más tarde le aconsejó a Reb Dow que en lugar de levantarse a la medianoche, lo hiciera a las 3 de la mañana. Kohabei Or, página 25. A otro de sus Hasidim, Reb Naftali, el Rebbe le aconsejó ser especialmente cuidadoso con la misbah de tzitzit. Cierta vez, subiendo por una escalera para realizar unas reparaciones, se le desgarró su tzitzit. Reb Naftali se negó a moverse hasta que alguien le trajo un par kosher. Luego de esto, nunca iba a ningún lado sin un tzitzit de más. Esta ley está mencionada en el Kitzur Shulchan Aruch 68.6. Uno no debe viajar sin un tzitzit de más. Así, en caso de que se rompa un hilo, no estará impedido de cumplir con esta misbah. Estas dos historias ilustran el punto de vista del Rebbe Nachman respecto al rigor. Reb Dow ansiaba cumplir con la misbah de Hatzot, levantándose a medianoche. Aún así, el Rebbe le advirtió que no debería hacerlo a expensas de su salud. Pero cuando se trató del tema de la misbah especial de Reb Neftali, el Rebbe le sugirió que fuese extremadamente cuidadoso y así lo fue. Recuerdo también lo que decía al respecto mi Rosh Yeshiva. ¿Por qué será que la gente desea ser rigurosa en aquellas áreas donde los demás puedan llegar a notarlo? ¿No sería mejor ser riguroso con uno mismo en cuestiones tales como las calumnias, el estudio adicional de la Torá, mayor concentración en la plegaria? Poco antes de fallecer, Reb Nosson dio un profundo suspiro. Cuando se le preguntó la razón, respondió: se me ocurre que quizá no haya cumplido correctamente con lo que enseña el Rebbe Nachman. Aquellos que lo rodeaban se asombraron. Si no eres tú, ¿quién podría decir con honestidad que cumplió con las enseñanzas del Rebbe? En cuanto a cumplir con las indicaciones del Rebbe, respondió Reb Nosson: hice lo que pude. La cuestión es si cumplí con las enseñanzas con la simpleza que el Rebbe pedía de nosotros. Rabbi Nachman Burstein. Dios es uno. La simpleza es la virtud más elevada, dado que Dios es ciertamente más elevado que todo y en última instancia, Él es absolutamente simple. Sabiduría del Rabbi Nachman número 101. Los hechos del Supremo son simples. Devarim 32:4. Enseñaba el Rebbe Nachman: la creación posee muchos detalles, pero todos ellos emanan de Dios. Él es uno, Él es simple. Nuestra misión en el mundo es revelar la unidad entre la diversidad, es decir, de entre todos nosotros, de nuestros diferentes pensamientos, perspectivas, actos, antecedentes, etc. Aún así, llegamos a reconocer el Dios único. Likutei Moharan 2.2.6. Y esto no es tan complicado como pareciera a primera vista. Recuerde que todo emana de una fuente, la única fuente. Por lo tanto, con nuestras maneras y con nuestras diferencias específicas, cada uno de nosotros refleja esa fuente. Entonces, no hay de hecho ninguna razón para ver la vida de la manera tan complicada como la mayoría de la gente suele hacerlo. En realidad, todo tiene su raíz en la unidad del único y simple Dios. Las diferencias surgen debido a que Él se manifiesta a cada uno de nosotros de manera distinta. Lo que debemos hacer es buscar a Dios
en todos lados, en todas las cosas, entonces veremos que aquello que aparece complejo y fragmentado es en verdad muy simple y unitario. Aquello que se manifiesta como separado se encuentra de hecho unido. Lo fragmentado es una totalidad. Aquello que aparenta requerir de una gran sofisticación solo necesita de la más básica simpleza. El Rebbe Nachman comprendió también que son relativamente pocos los que logran revelar la unidad de entre la diversidad y que aquellos que pueden hacerlo de manera constante son los menos. Para la mayoría de nosotros ya es bastante difícil el solo hecho de hacer simples nuestras vidas. El Rebbe podía apreciar nuestra lucha con las diversidades de este mundo y comprendía las complejidades con las que nos enfrentamos. Igualmente comprendía que la mayoría de la gente tiende a complicar las cosas más allá de lo razonable. Dejamos pasar nuestros días y nuestros años anticipándonos y visualizando los problemas y dificultades que suponemos nos están esperando. Nos imponemos objetivos tanto materiales como espirituales y nos quedamos atrapados en sus posibles fallas. Planificamos pasar un buen momento y entonces asumimos que esto o aquello irá mal. Perdemos el tiempo preocupándonos por cosas que nunca sucederán. Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Nadie niega los momentos difíciles que puedan acaecer, pero tampoco sabemos cómo afectarán nuestras vidas. De manera que mantener la perspectiva simple soluciona en sí muchos de los más difíciles problemas. Es por esto que el Rebbe enfatiza tanto la simpleza, si tomamos las cosas como son, cada una a su debido momento, un día por vez, podremos llevar una vida mucho más simple y feliz. El sofisticado y el simple. Uno de los cuentos más memorables del Rebbe Nachman es el titulado El sofisticado y el simple. Esta historia se encuentra en su clásico libro Los cuentos del Rabbi Nachman, páginas 160 a la 196 de la edición inglesa. En esta historia, el simple es una persona que ha tenido muy poca educación formal y que es muy limitada en sus habilidades. Para ganarse la vida cose zapatos triangulares y no tiene más que pan y agua como alimento, siendo tan pobre que incluso debe compartir con su esposa un andrajoso abrigo de piel de cabra. Pero para él este abrigo es una excelente y fina vestimenta para toda ocasión y sus raciones diarias tienen el gusto de los más finos vinos y manjares. Y aunque con sus limitadas habilidades el simple gana mucho menos que los otros zapateros, su confianza y alegría es tal que no siente envidia alguna ni necesidad. ¿Por qué debemos hablar de los otros?, le dice a su esposa cuando ella comienza a criticar su falta de habilidad para cobrar tanto como los demás. ¿Qué me importa a mí? Ese es el trabajo de ellos y este es mi trabajo. Y cuando a alguno se le acerca para entablar conversación y poder burlarse así de su simpleza, el simple pide solo una cosa: sin burlas. Si el interlocutor le asegura que será sincero, el simple no intenta verificar si posee segundas intenciones. Siendo una persona simple, nunca se dedica a especular sofisticadamente sobre si esta misma actitud no será una manera de burlarse de él.
De hecho, el simple nunca cuestiona o indaga respecto de las posibles segundas intenciones de nada. Solo se conduce de manera simple y honesta, sintiendo una gran satisfacción con la suerte que le ha tocado. No importa lo que suceda, siempre está muy alegre y feliz. Debido a su simpleza, nunca siente ninguna falta y gracias a esto, eventualmente llegará a ser primer ministro del país, llegando a ser incluso más inteligente que su amigo, el sofisticado. Por otro lado, el sofisticado posee una educación superior y una buena preparación. Es verdaderamente un hombre de mundo. Posee experiencia en el comercio, las artesanías e incluso en medicina y ha ampliado su visión recorriendo el mundo. Pero pese a todo esto, el sofisticado nunca se siente conforme con lo que tiene. Siempre está buscando algo mejor en el horizonte. Es también muy exigente y riguroso con todo lo que hace. Cuando su trabajo de orfebre con el oro no es apreciado por los demás, se siente rechazado y aunque no lleguen a ser percibidas las diminutas imperfecciones en el tallado de su diamante, él se castiga a sí mismo por lo que considera ser una falta de su habilidad. En contraste con el simple, el sofisticado necesita de la aprobación del público y cuando su experiencia como médico pasa desapercibida, rechaza también esa profesión. Y además, dado que sus estrictos parámetros no permiten ninguna flexibilidad, le es imposible apreciar el trabajo de los demás. Su vestimenta, su vivienda y su vida deben ser perfectos, pues de lo contrario se siente mal y se deprime. Es incapaz de apreciar la simpleza o lo simple de la vida. De hecho, no tiene vida alguna. La falta de autoconfianza del sofisticado no le permite hablar con aquellos que considera sus inferiores, pues esto tiende a reducir su propia posición, algo que siente que debe proteger a toda costa. Como resultado de esto, no puede confesarse delante de nadie y por lo tanto, siempre se siente miserable. Y su sofisticación no solo lo hace arrogante, sino también escéptico e incapaz de confiar en nadie. Nunca satisfecho con el significado obvio de las cosas, siempre investiga y analiza buscando el verdadero significado. Esto lo lleva a conclusiones falsas y eventualmente hará que pierda su posición y su sabiduría. Rev Nachman de Teherín, uno de los discípulos principales de Rev Nosson, escribe: el Rebbe contó esta historia para inculcarnos la importancia de la simpleza. Quien quiera siga este camino de simpleza vivirá una muy buena vida, una vida de alegría y contento. Una de las bendiciones más grandes que una persona puede recibir es el conocimiento de que en cualquier situación de su vida, aquello que hizo fue lo mejor que podía hacer. Dios no nos creó para ser ángeles, Abodá Zará 3a, solo humanos. Tenemos nuestras subidas y bajadas diarias y nos hallamos sujetos a variaciones en nuestro humor, en nuestros sentimientos y en nuestros deseos. Poco importa si estos cambios provienen de presiones internas o externas. Estamos sujetos a ellos, y es debido a esto que enseña el Rebbe Nachman: mantente en la simpleza. No espere que cada día sea igual al anterior. No espere la perfección tampoco en usted. Haga lo que pueda, cuando pueda.
De esta manera será lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier situación. Y así es el simple. Vive en el presente y nunca se demora en el pasado ni en las expectativas futuras. Tiene la confianza de creer que pase lo que pase, siempre hará lo mejor a su alcance. Esto puede explicar por qué la misma palabra tamim es utilizada para expresar simpleza y completitud. Si una persona es realmente completa, entonces tendrá la suficiente autoconfianza como para ser simple. No encontrará necesario impresionar a los demás con sofisticaciones. Además, la persona simple, tal cual el simple de la historia, siempre está feliz debido a su actitud de simpleza. El sofisticado, por otro lado, siempre está preocupado, se angustia por el futuro y se desespera por cómo piensan los demás de él. ¿Durará para siempre mi fuente de trabajo? ¿Será este estilo correcto y aceptado por la sociedad? ¿Qué dirán los demás si descubren que mi trabajo tiene fallas? Estas inseguridades hacen que tome un aire de sofisticación e incluso a veces de desprecio. Debido a todas sus angustias y ansiedades, su atareada y complicada vida solo le brinda miseria y descontento. Enseña el Rebbe Nachman, si fuese verdad que la inteligencia y los conocimientos son requisitos necesarios para servir a Hashem, ¿cómo es posible esperar que la gente simple, aquellos que no poseen un gran intelecto, lleguen a servir a Dios? Aplica solo la simpleza en el servicio a Dios. El simple temor al cielo, el simple cumplimiento de las misbot y de los actos buenos, no compliques las cosas. Esto solo nos lleva a desviarnos de la verdad. Por sobre todas las cosas, mantente en la simpleza. Likutei Moharán 2.19. La simpleza, en especial en estos tiempos modernos y sofisticados, es una rara y gran bendición. Como enseña el Rebbe Nachman, llegará un tiempo en que un simple hombre religioso será tan raro y único como el Baal Shem Tov. Sabiduría del Rabí Nachman, número 36. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. El Boré Olam mande bendiciones abundantes a sus vidas, a sus trabajos y a sus negocios, sus emprendimientos. El Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto material como espiritualmente, y que Hashem nos bendiga hoy y siempre. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.